está calentito aquí arriba, está rico. La palabra que quiero compartir el día de hoy, que me ha hecho meditar, es: ¿sabemos qué quiere Dios que hagamos en este tiempo? ¿Estamos claros nosotros qué es lo que debemos hacer en este tiempo? Porque claramente el Señor nos va mostrando qué es lo que nosotros tenemos que hacer en las diferentes etapas de nuestra vida. Pero a veces nos confundimos y a veces nos encontramos en un tiempo donde no sabemos para dónde vamos, no sabemos qué viene después y quedamos así como stand-by y no avanzamos mucho porque realmente no sabemos qué es lo que Dios quiere que hagamos. Y no hay forma de saberlo si no le preguntamos a Él. La única manera que podemos saber qué es lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo es preguntarle a Él. En Efesios 2:10 dice: nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano, para que nos ocupáramos de ella. O sea, las obras están. Lo que nosotros debemos hacer ya existe desde un principio para cada uno de nosotros. Pero nosotros sabemos lo que debemos hacer. Sabemos que el Señor nos ha dado un llamado general: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Muchas gracias, hermano. Gracias. A toda criatura, ¿cierto? Pero ¿sabemos de la forma que debemos hacer? ¿Sabemos qué tenemos que hacer en el lugar que Dios nos ha colocado? Cada uno de nosotros tenemos una posición. Yo soy mamá. Dios me ha dado una posición de madre. Dios me ha dado una posición aquí en la iglesia. Dios me ha dado una posición entre mis amigos. En distintos lugares nosotros tenemos una posición. ¿Estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos? Un claro ejemplo de quien sí sabía lo que tenía que hacer era Moisés. Moisés hacía algo para poder saber la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que hacía él? ¿Qué cosa? Consultaba al Señor continuamente. Él iba a hablar con el Señor y podía recibir las instrucciones claras de qué es lo que era lo que él tenía que hacer. ¿Y se le hizo difícil a Moisés? ¿O se le hizo súper fácil guiar al pueblo de Israel? Se le hizo difícil, ¿cierto? El pueblo era complicado. ¿Sería porque Dios se la colocó difícil a Moisés? ¿O sería porque el pueblo era complicado? Claramente el pueblo era complicado. Dios le hizo un llamado a Moisés, y el cual no fue nada fácil, pero no fue porque Dios quisiera hacérsela difícil, sino que por el pueblo que tenía que guiar era complicado. Y yo pensaba en nuestros pastores. Yo decía, chanfle, pastores, ha sido difícil, pero no porque Dios se lo ha puesto difícil. A lo mejor nosotros somos difíciles como pueblo. También pensaba en nosotros como papá. ¿Se nos ha hecho difícil? A veces nuestros hijos nos hacen difícil, ¿cierto? Pero no es porque no esté dentro de la voluntad del Padre. No es que esto no sea del Señor, sino que porque muchas veces es necesario pasar por diferentes procesos para poder llegar hacia lo que Dios tiene con nosotros. Y en la Biblia hay muchos hombres, hay muchas mujeres que hablan acerca de esto, acerca de tiempos difíciles, pero también tiempos de obediencia y también tiempos de bendición. Hay muchos de nosotros también que ha vivido esto en diferentes etapas de nuestra vida. Y vuelvo a preguntarle, ¿usted sabe lo que el Dios quiere hacer con usted en este tiempo? ¿Está caminando, avanzando en lo que Dios quiere que usted haga en este tiempo? Y quiero que vayamos al libro de Génesis, a Génesis 6, 9, porque hubo un hombre
se encuentra acá en la Biblia, Génesis 6:9, que es increíble, porque dice, esta es la historia de la familia de Noé. Él era un hombre justo y honesto entre la gente de esa época. Y vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios. Bueno, en ese tiempo, yo sé que muchos ya no sabemos la historia, pero sabemos que la gente se había corrompido. Estaba haciendo lo malo delante del Señor. Y Dios dice que había un hombre justo en medio de toda esa maldad que sí estaba haciendo la voluntad del Señor. Y eso me hizo pensar, y es como lo que decía Viviana a través de su devocional, de que en medio de tanta maldad, en medio de que todo el mundo puede estar haciendo las cosas no gratas delante del Señor, nosotros sí podemos hacer la voluntad de Dios. Dice que había un hombre justo, o si no el Señor hubiese nombrado muchos justos en esa época, pero Dios nombró a Noé, que él sí era justo y que él sí estaba haciendo la voluntad de Dios en medio de tanta maldad. Él no se estaba dejando llevar por la masa, él no se estaba dejando llevar por la oscuridad de ese tiempo, sino que él fue luz en medio de esa oscuridad. Y Dios vio esa luz, dio sus acciones, porque a través de nuestras acciones reflejamos lo que está en nuestro corazón. Y este hombre resaltó en medio de esa oscuridad. Y eso es impresionante, porque podemos ver que sí se puede, queridos. A veces podemos decir, no es que el ambiente, no es que mis amigos, no es que mi familia me llevó a esto. Pero resulta que si yo dispongo mi corazón para servir al Señor, yo puedo hacer lo contrario, porque tengo a Dios de mi parte. Yo sí puedo mostrar el amor del Señor a otros a través de mis actos, a través de mi vida. Lo podemos ver a través de la vida de Noé. Dios a este hombre justo le envió una gran tarea. Y esa tarea fue construir un arca. Dios se lo dijo a Noé. ¿Esto quiere decir que Noé tenía comunión con Dios? Claramente que sí. Por algo pudo recibir las instrucciones claras. Y Dios le dijo cómo tenía que ser esa arca. Les dio todas las medidas. ¿Y por qué estaba siendo construida esa arca? Porque era tanta la maldad que Dios iba a destruir a todo ser, pero a ellos los iba a salvar, a su familia y a los animales que iban de pareja para poder seguir con el mundo, para que pudiera continuar. En Génesis 6:22 dice, Noé hizo todo exactamente como Dios le ordenó. O sea, exactamente siguió todas las instrucciones que Dios le dio. Después el Señor le dijo a Noé, entren tú y tu familia al barco, porque he visto que en esta generación tú eres el único hombre justo. El único. ¡Wow! Lo que les decía recién, qué impresionante. Un hombre justo que pudo cambiar la historia. ¿Y por qué? Porque él hacía la voluntad del Padre. Y segundo, porque él tenía intimidad con el Padre. Porque así pudo recibir esas instrucciones. Y vuelvo a preguntar, ¿tú sabes lo que tú tienes que hacer en este tiempo? ¿Estás claro hacia dónde va? ¿Estás claro lo que Dios quiere que tú hagas? Porque yo puedo tener la película clarita, pero de acuerdo a lo que yo quiero. Pero la pregunta es, ¿tú le has preguntado a Dios? ¿O yo le he preguntado a Dios, Dios, ¿qué quieres tú que yo haga ahora? O sea, ¿estoy haciendo tu voluntad? ¿Estoy escuchando la voz del Padre? Así como Noé, en medio de tanta maldad, él pudo escuchar la voz del Señor y obedeció a esta voz. Sabemos que primero le preguntamos al Señor, el Señor nos responde, porque el Señor sí habla a través de su palabra y a través de diferentes formas, pero el Señor sí habla, pero luego que habla viene la obediencia o la desobediencia. Noé obedeció y esta obediencia le trajo bendición, tanto para él como para su familia. Esta obediencia hizo que su familia se salvara.
nosotros recibimos también instrucciones del Padre y estamos obedeciendo esas instrucciones. ¿Estamos realmente preguntándole al Señor qué quieres, Señor, tú que yo haga? Y a veces puede ser hasta una locura lo que el Señor nos diga. Para Noé, sabemos que tiene que haber sido una locura, tiene que haber sido una lucha tremenda. Uno dice, wow, Noé obediente, construyó el arca. Pero ¿qué habrá pasado por su mente en ese tiempo? ¿Qué habrá pasado cuando no había llovido nunca? El Señor le estaba pidiendo un arca tremenda, que iba a venir un diluvio. Tiene que haber luchado mucho. Yo hubiese sido Noé, hubiese vivido con luchas todos los días. Conociéndome, hubiese vivido con luchas todos los días. ¿Será o no será? ¿Sería Dios? No, estoy loca, no era el Señor. Y miles de cosas que a lo mejor pueden aparecer en nuestro diario vivir. Cuando el Señor nos da instrucciones y uno dice, no, estoy loca. O no era Dios. Y en esas luchas muchas veces desobedecemos las instrucciones de Dios. Y nos quedamos a mitad de camino. También tenemos la historia de Moisés. Dios le dijo a este hombre que lo iba a usar para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y Moisés sí que tuvo que pasar tantas para guiar a este pueblo. Había una palabra. Dios le dijo a Moisés, yo te voy a usar a ti y voy a liberar al pueblo de Israel y lo voy a llevar a la tierra prometida. ¿Recuerdan que cada vez que Moisés iba al faraón a decirle, deja en paz al pueblo, qué es lo que hacía faraón? Endurecía más su corazón y no dejaba ir al pueblo. Y Moisés fue una y otra vez a decirle esto al faraón. Y el faraón le decía una y otra vez, no lo voy a hacer. Para Moisés tiene que haber sido complicado decir, no, el Señor se equivocó. Este hombre nunca va a dejar en libertad al pueblo de Israel. E incluso en un momento, en Éxodo 5, 22 y 23, por si acaso estoy usando la versión PDT, perdón, 5, 22, 23, dice, Moisés oró al Señor y le dijo, Señor, ¿por qué le hiciste ese mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste a mí? Fui ante el faraón y le dije lo que tú me dijiste, pero desde ese momento él ha tratado muy mal a tu pueblo y tú no has hecho nada para ayudarlos. ¡Wow! El Señor primero le dice que los va a rescatar, que vaya donde el faraón porque el faraón los va a dejar libres, pero resulta que él obedece a esta instrucción de Dios y ve todo lo contrario. ¿Le ha pasado que usted obedece al Señor y parece que las puertas más se cierran? Que usted trata de seguir las instrucciones de Dios y no pasa absolutamente nada y nuestra realidad nos va mostrando todo lo contrario. Y eso nos hace dudar y nos hace preguntarnos, ¿será el Señor? Porque a veces creemos que porque el Señor dijo, se van a abrir así las puertas de par en par. Creemos que al tiro viene la respuesta y que no vamos a tener conflictos, que no nos va a costar. Y es ahí donde tendemos a bajar los brazos. Es ahí cuando vamos camino a la obediencia y cuando vemos que nada resulta, dudamos del Señor y decimos, no, esto no es del Señor. O alguien puede venir a entregarme una palabra, una profecía, en nombre del Señor, que sí es del Señor, pero resulta que mi realidad me muestra todo lo contrario y digo, no, ese no era Dios. Digo, no, la hermanita andaba por otro lado, nunca fue el Señor. Pero eso lo pensamos porque mis ojos están viendo una realidad, pero que no tiene nada que ver con el fin que el Señor le va a dar a la realidad que yo estoy viviendo hoy en día. Y por eso es tan importante estar pegadito al Señor, estar buscando al Señor para seguir escuchando las instrucciones de Él. ¿Por qué? Moisés podía haber dicho, no, ya Señor, ¿sabes qué? Me cansé, no sigo con esto porque por lo que veo Faraón no les va a dar libertad.
Pero Moisés no hizo eso. Él siguió siguiendo las instrucciones de Dios, aunque era todo contrario. El Señor le dijo a Moisés: yo los voy a liberar y voy a mandar señales para que ese pueblo pueda ver que eres Dios. Y fue tal cual. Vinieron las plagas una tras otra, pero aún así no pasaba nada. Hasta que llegó el momento preciso, que el Señor respondió y hizo su perfecta voluntad, dando libertad al pueblo de Israel. Cuando el faraón le dice: ya, que se vayan, cuando murió el primogénito, que se vayan, pero que se vayan ya, el pueblo se fue. No lo estoy leyendo todo, hermanos, pero está en Éxodo toda esta historia, porque si no me extendería demasiado. Estoy leyendo solo versículos puntuales. Pero cuando Moisés sale de Egipto con el pueblo de Israel hacia la tierra prometida, yo me imagino la felicidad de este pueblo. Por fin, ahora sí creemos que el Señor era el Señor. Moisés, Dios te usa, era el Señor realmente. ¿Le ha pasado que a veces, wow, uno ve la respuesta? El hermanito estaba hablando de parte del Señor. O escuché la voz, bien la voz de Dios yo. Y ahí recién yo digo, sí, realmente era el Señor. Pero resulta que avanzaron un poco más. ¿Y qué pasó? Se encontraron con el mar delante de ellos y atrás el faraón se había arrepentido porque Dios endureció su corazón y el faraón empezó a perseguir nuevamente al pueblo de Israel. Y cuando estaban de victoria, ellos muy felices porque por fin tenían la victoria, se encontraron con esto. Volvieron los miedos, volvieron las murmuraciones, volvieron a decir: no, esto no era del Señor. ¿Le ha pasado cuando estamos a punto de recibir la respuesta? Ya la vemos, ya la palpamos y de repente algo pasa. Algo pasa que no resultó. Y no recibimos esa respuesta que el Señor creíamos que tenía para nosotros. Pero a mí me llama mucho la atención porque Dios había hablado con Moisés y le había dicho lo que él iba a hacer después que los dejara en libertad. Dios le había dicho a Moisés, la intimidad tremenda que tenía Moisés con Dios. Le había dicho que él los iba a liberar y que él iba a endurecer el corazón del faraón, pero no le dijo de qué manera. Y es ahí cuando nosotros perdemos el control. Es ahí cuando nosotros quedamos ahí como en la tierra movediza, no sabemos de qué manera Dios va a actuar y es donde tendemos a desconfiar de lo que el Señor ha dicho. Entonces el pueblo de Israel, imagínense, está frente a ellos el Mar Rojo y atrás lo vienen siguiendo las carrozas de los egipcios. Aquí vamos a morir. Aquí judíos tienen que haber pensado. ¿Y qué dice Moisés en Éxodo 14? Éxodo 14, 13. Moisés le dice algo al pueblo. Moisés le dijo al pueblo: no se atemoricen, solo deténganse a ver cómo el Señor los va a salvar hoy. Nunca más volverán a ver a estos egipcios. Pero sigamos viendo lo que dice el 14 hasta el 16, por favor. El Señor peleará a favor de ustedes, así que manténganse en silencio. Dios le dice: tranquilos, porque van a ver la gloria de Dios. Y luego, en el otro versículo, en el 15, Dios le dice a Moisés: el Señor le preguntó a Moisés: ¿por qué me pides ayuda? Dile a los israelitas que continúen su marcha. Fíjense en esto, Dios alentando, animando al pueblo que se quede tranquilo porque Dios se va a manifestar y van a ver su gloria, pero al instante Dios le está pidiendo a Dios: Señor, ayúdame por favor, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Dios animando a un pueblo, pero a la vez pidiéndole al Señor porque Él no tenía idea de lo que iba a pasar. ¿Cuántas veces yo me sentí tan identificada? Dije, ¿cuántas veces yo estoy animando a otro y cuando estoy alrededor del Señor o estoy dentro de mí, Señor, no tengo idea de lo que va a pasar aquí? O Señor, ayúdame a creer a mí. ¿Se entiende estas dos formas donde yo puedo estar animando a otro, pero a la vez yo puedo estar titubeando, a lo mejor desconfiando, atemorizada, porque no tengo idea de lo que el Señor... Sé que el Señor va a hacer algo, pero Señor, por favor, haz algo. Por favor, Señor, ayúdanos. ¿Cómo tiene que haber estado clamando Moisés al Señor? Señor, ayúdanos. Y el Señor, ¿qué le dice? Dile al pueblo que marche. Le dice que extienda su vara y que las aguas se van a abrir. Y es ahí cuando vino el milagro. Moisés, en medio de la angustia, en medio del temor, de la preocupación, él siguió obedeciendo.
Se veía todo negro, pero él siguió obedeciendo. Y lo importante de esto es que en medio de la angustia y en medio de la preocupación y del temor, él siguió escuchando a Dios. Y se ha dado cuenta que cuando estamos nosotros en esta situación, no logramos escuchar al Señor. Nos cuesta, nos confundimos y le preguntamos al Señor y no logra llegar esa respuesta en mi corazón, pero porque nos bloqueamos, es porque no sabemos a dónde ir. Y es tanto el miedo que llega a nosotros que no podemos escuchar la respuesta que Dios tiene para nosotros. Yo meditaba en la vida de Moisés y creo que esto es algo que nosotros debemos de ejercitar día tras día. Él, en todas las situaciones que vivió, él podía escuchar a Dios. En medio de su rabia con el pueblo, en medio de su miedo porque los podían destruir, en medio de la murmuración del pueblo, en medio de la necesidad del pueblo, en medio del ataque hacia él, en todo momento Moisés lograba escuchar a Dios. Por lo tanto, hermanos, nosotros también en medio de estas situaciones podemos escuchar a Dios. Lo importante es que nosotros vayamos donde Dios y estemos expectantes a lo que Dios nos quiera decir. Y esto también me habla de tener un corazón humillado delante del Señor a lo que Él me quiera decir. Porque a lo mejor me va a dar una instrucción que a mí no me va a gustar. A lo mejor me va a decir hazlo de esta manera y a mí no me va a gustar. Moisés era un hombre igual que usted y que yo. Independiente que golpeó la roca y todo lo que pasó, que no es para ahora, sino que él siempre estuvo atento a la voz del Padre, porque él sabía que solo no podía. Que Dios nos ayude a tener esta comunión tan profunda en medio de la angustia, en medio de la desesperación, en medio del dolor, en medio de no ver nada, en medio de que otros no estén haciendo daño. Aún así, en medio de todo lo confuso que pueda estar, logremos distinguir cuál es la voz de Dios y sigamos obedeciendo esa voz. Porque todos vivimos situaciones difíciles, todos vivimos momentos donde queremos tirar la toalla, porque las cosas no están resultando, porque no es lo que yo creía. Es que porque por más que me esfuerzo, no logro avanzar, no logro ver respuesta. Las respuestas van a llegar en el tiempo del Señor. Moisés persistió, permaneció, fue perseverante a pesar de todo lo que vio, hasta que llegó un momento que llegó la respuesta del Señor. Y nosotros muchas veces a la primera que no llega la respuesta, no, chao, me voy. No quiero trabajar más para el Señor, no le sirvo más al Señor. Y el Señor nos llama a ser perseverantes porque es en medio de ese camino, de ese trayecto es cuando Él trabaja con nosotros. Cuando Él trata con nuestra vida. Y cuando nos hace entender que es a su manera y no a la nuestra. Le estamos preguntando a Dios, Dios, ¿qué es lo que quieres hacer hoy día tú en este tiempo? Y por último, quiero hablarles de un hombre que me sentí muy identificada, que se encuentra en Romanos 2, Romanos 2, capítulo 5. Este hombre era Naamán. Él era un hombre llamado jefe del ejército del rey de Siria. Y el rey de Siria le tenía buena, lo tenía bien, en buena estima le tenía a este hombre. Pero este hombre estaba enfermo de lepra. Y una sierva, anda alguien por ahí, y ellos se trajeron una sierva de Israel, una esclava de Israel, y como él estaba enfermo de lepra, ella le dice a su dueña, a su ama, le dice, yo conozco a alguien que puede sanar al jefe,
que lo puede sanar de esa lepra. Y él es un profeta de Dios, se llama Eliseo. Entre paréntesis, qué buen corazón tenía esta niña, esta chica, esta esclava. Porque la llevaron esclava, ella podía haber dicho, no, que se muera, me hizo daño, me sacó de mi familia y me trajo a este lugar. Qué buen corazón. Cierra paréntesis. Entonces, este hombre fue en busca del profeta Eliseo. Y en Segunda de Reyes 5, del 9 en adelante dice, entonces Naamán fue con sus caballos y carruajes a donde vivía Eliseo y se quedó esperando afuera de la casa. Eliseo le mandó un mensajero que le dijo, anda y lávate en el río Jordán 7 veces y se te sanará la piel, quedarás puro y limpio. Naamán se enojó y se fue diciendo, pensé que Eliseo saldría y se pararía delante de mí. Pediría en el nombre del Señor su Dios y luego pasaría la mano sobre mi cuerpo para sanar la lepra. Hasta ahí. Naamán quería sanarse y él fue en busca de este profeta a ver si este profeta lo podía sanar. Naamán era del pueblo sirio, del pueblo enemigo del pueblo de Israel. Y aún así fue en busca de este profeta, en buscar respuesta. Sabemos que la lepra en esos tiempos era muy complicada, la gente era marginada. Y tiene que haber sido terrible para este hombre vivir esta enfermedad. Y lo que me llamaba mucho la atención es que cuando él fue en busca, bueno, primero fue en busca del rey, hasta que llegó al profeta Eliseo, pero no llegó directamente hasta Eliseo, porque Eliseo no salió a recibirlo, sino que le mandó un mensajero. Y esto le provocó rabia nada más. O sea, ¿cómo me manda un mensajero y no viene a atenderme a mí? Solo basta con que haga una oración y su Dios me puede sanar. Pero no, más encima me manda a lavarme a un río, al río Jordán, cuando hay muchos ríos mejores. Naamán recibió una respuesta de la cual él no esperaba. Dios iba a hacer algo, pero no a la manera de Naamán. Y yo pensaba en esto y decía, ¿cuántas veces nos pasa que Dios sí tiene una respuesta para nosotros, pero nosotros creemos que va a ser de esta forma porque en otra vez fue así? Dios va a actuar de esta manera, va a hacer esto y esto. Y cuando el Señor obra de una manera distinta, no nos gusta. No nos gusta y nos enojamos. Decimos, pero ¿por qué Dios está haciendo esto? ¿Por qué Dios tiene que primero pedirnos esto para poder obtener algo tan fácil? En medio de ese proceso donde primero que no salió Eliseo, sino que salió un mensajero hacia Naamán, Dios estaba tratando con el corazón de Naamán, con el orgullo de Naamán. Y Dios, antes de darnos una respuesta, queridos, también va a trabajar con nuestro orgullo, va a trabajar con nuestro carácter. Sí, pero ¿por qué el Señor se demora esto? ¿Por qué tengo que pasar por esto antes de recibir esa respuesta? Porque es necesario. Es necesario para que el Señor trate con nuestro corazón. ¿Cuántos orgullosos hay aquí? Es difícil, miren. Bien, hay algunos que levantaron la mano. Queridos, muchas veces somos orgullosos. Y decimos, no, si yo soy súper humilde. Oh, muchas veces somos muy orgullosos. Muy orgullosos. Y el Señor tiene que tratar con nuestro carácter. Tiene que tratar, porque dice que a los orgullosos los mira de lejos. Y hay procesos difíciles que nos toca vivir. Y uno dice, pero Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? Siempre es por algo. Siempre es por algo. Y es porque el Señor necesita tratar con nuestro corazón para lo que viene después. Es porque el Señor necesita que nosotros podamos entender que dependemos de Él y no de nosotros. Y a veces nos sentimos tan capaces para cosas, para hacer diferentes cosas. Ya sea para predicar, para cantar, para enseñar, para el trabajo, en la casa. Y que a veces nos olvidamos de decir, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga ahora? ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres tú que yo haga esto? Ya, yo sé que tengo que hacer esto, pero ¿cómo quieres tú que yo lo haga?
Dependemos de nosotros y no del Señor. A nuestra manera y no a la manera de Dios. Naamán se fue enojado. Tenía rabia. Miren que ahora voy a tener que estar bañándome en ese río. Pero hubieron hombres, dice que sus siervos, sabios, le dijeron: ya pues jefe, ¿por qué no obedece? Si Dios le hubiese pedido, no sé, que matara 1000 caballos, ¿usted lo hubiese matado? Hágalo. Y Naamán reaccionó y dijo: ya, lo voy a hacer. A lo mejor a regañadientes. Ay, ¿por qué tengo que estar haciendo esto? ¿Por qué me toca servir a mí? ¿Por qué no lo hace el otro? ¿Por qué tengo que hacer tal cosa yo? Si los otros también pueden. A regañadientes. Ya, voy a venir a hacer el aseo a la iglesia. ¿Pero por qué tengo que hacerlo yo? Ya, voy a predicar. Ya, voy a dar una enseñanza. Ya, le voy a ayudar a mi familia. ¿Pero por qué tiene que hacerlo yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué no puede ser otro? ¿Por qué de esta manera? Y a veces Dios nos hace hacer cosas humillantes para tratar con nuestro carácter. Para Naamán era humillante tener que ir a bañarse a ese río, pero era necesario. Y a pesar de la rabia, a pesar de ese momento fuerte que estaba viviendo, él lo hizo. 1, 2, 3, 4 veces. Y me imagino a Naamán, ya, si esta cuestión no va a resultar. No pasa nada, estoy tal cual con la lepra. Hasta que llegó a la vez 7ª. Y fue cuando ocurrió el milagro. Cuando vino la sanidad sobre Naamán. Queridos, es hasta en el tiempo de Dios donde va a venir el milagro. No es en tu tiempo ni en mi tiempo. Es como Dios lo tenía preparado. Pero permanece en lo que el Señor te ha llamado. Aunque sea difícil, aunque veas que se ve todo negro, aunque lo ves años luz de que vaya a ocurrir algo. Pero el Señor lo va a hacer, pero en su tiempo. Naamán ni conocía al Señor. Y a través de esto se dio cuenta que había un Dios todopoderoso. Que este Dios al cual servía Eliseo tenía todo poder para salvarlo. A través de nuestros procesos. Nosotros vamos a afirmar nuestra fe, pero también van a haber otros que van a ver que hay un Dios todopoderoso que sí responde a lo que nosotros necesitamos, a lo que nosotros estamos esperando. ¿Estás cansado de seguir luchando? ¿Estás cansado de que las respuestas no lleguen? Persevera. Espera tu milagro. Espera porque el Señor va a hacer. Siempre la obediencia trae bendición. Siempre. Como también sabemos que la desobediencia trae malas consecuencias. Es cosa que nos vayamos a Génesis con Adán y Eva. Su desobediencia trajo tremenda consecuencias sobre toda la humanidad. Pero las bendiciones traen la obediencia trae bendición sobre nosotros. La pregunta que tenemos que hacerle al Señor es: Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y en Salmos 32:8, ya finalizando, dice lo siguiente: te enseñaré. Si yo le pregunto al Señor y estoy dispuesta, el Señor dice: te enseñaré y te mostraré el camino. Te estaré observando y seré tu guía. O sea, el camino el Señor lo va a mostrar porque es una palabra del Señor sobre mi vida. Yo te voy a mostrar el camino, me dice Dios. Te voy a estar observando y voy a ser tu guía. Cuando vea que vaya flaqueando, que me estoy desviando, el Señor va a estar ahí. Pero ¿cuál va a ser mi actitud, queridos? ¿Estoy atenta a la voz del Padre queriendo seguir esa guía? ¿O no me gustó? No es como yo quería, lo hago a mi manera. El Señor
lo va a hacer. El Señor nos va a guiar. Hay una palabra, hay muchas palabras en la Biblia, pero aquí hay una palabra donde Él me dice, yo te voy a mostrar el camino. Yo voy a ser tu guía. Yo quiero preguntarte, ¿en qué etapa estás tú hoy día? ¿Estás en la etapa donde no tienes idea para dónde ir? ¿O estás en la etapa donde ya recibiste la instrucción, pero falta la obediencia? O a lo mejor ya recibiste tu milagro y lo estás disfrutando. Cada uno de nosotros está en una diferente etapa, pero independiente en la etapa que estemos, debemos seguir preguntándole al Señor, Señor, ¿qué hago ahora? ¿Hacia dónde me quieres dirigir tú? Los invito a colocarse de pie.